Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Fort Payne, Alabama, le invita para escuchar un poderoso programa, Temas de Impacto Espiritual. Abordaremos temas de la obra misionera, testimonios, evangelismo de enseñanza y de carácter profético, y sobre todo, de la sana doctrina, bajo la conducción del reverendo Roberto Andino. Ven y escucha una palabra del cielo. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, amén, y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Aquí estamos por YouTube en esta preciosa hora. Y el tema que hoy traemos, amén, quieren hacer parecer a la Biblia como un libro de odio. Amén. ¿Por qué quieren hacer parecer la Biblia como un libro de odio? Ese es el gran tema que traemos hoy, porque pero ¿quiénes son los que quieren hacer parecer la Biblia como un libro de odio? Los grupos LGBTQIA, los grupos aparentemente de derechos humanos, la ONU, todas las organizaciones que dependen de la ONU, amén, como la FAO, la OMS, etcétera, otras entidades o ONGs que quieren hacer ver la Biblia como un libro de odio. O sea, ¿qué es como un libro de odio? Un libro que no es de bendición para la sociedad, sino como un libro, amén, que propaga racismo, que propaga muchas cosas, amén. Aún ellos han dicho antisemitismo, aunque la Biblia, amén, aleluya, es un libro, amén, prosemita, o sea, un libro, amén, que ama al pueblo de Israel. Amén, alabanzas al Señor. Así es que en esta preciosa hora tenemos al pastor Pedro Girón, pastor en Calhoun, Georgia. Amén, y quiero que nos dé unas palabras de saludo para darle desarrollo a nuestro tema en esta hora. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo, que nos han de escuchar. Es un gozo dirigirme a cada uno de vosotros y tener el privilegio de poder compartir aquí con el pastor Roberto Andino. Para mí es un privilegio y una bendición y creemos que este programa será de mucha bendición para todo aquel que entre ahora y después. Bendito sea el nombre del Señor, ya que tratándose de la palabra de Dios, todo es una bendición y para mí es un gozo y una alegría. Gracias, pastor Roberto Andino, por esta bendición de compartir este momento con los oyentes. Amén, aleluya. Quieren hacer parecer la Biblia como un libro que promueve el odio o como un libro de odio. Amén. Esta es una clara señal, mis amados, que estamos en el último tiempo. Amén. Aunque la Biblia es el libro más vendido del mundo, es el bestseller, el bestseller mundial. Amén. El libro más leído en el mundo. Amén. Amén. Pero con todo eso vemos cómo, amén, el nuevo orden mundial, usando a estas organizaciones que dependen de ellos, amén, están haciendo ver la Biblia como un libro que divide en vez de que une, un libro que en vez de traer bendición, promueve la división, amén, aleluya. Y entonces ellos están diciendo que no es un libro, amén, que trae beneficio al mundo. Eso es lo que ellos arguyen para ¿qué se está consiguiendo con esto, hermano Pedro? Que ya la Biblia sea un libro mal visto y se prohíba, como ya se está prohibiendo en muchos lugares. ¿Usted cree, hermano Pedro, que esto que estamos viendo, amén, cómo estas organizaciones o estas entidades quieren hacer parecer la Biblia como un libro de odio? Amén, este es un ataque frontal del diablo sobre los fundamentos, amén, que la iglesia cristiana tiene, porque este es un ataque también a la misma iglesia. Amén. Porque recuerde que la iglesia, amén, el baluarte de la iglesia es la palabra de Dios. Así y es la palabra profética más seguro. ¿Usted cree que esto que estamos viendo es porque ya
estamos en el último tiempo y Cristo está a las puertas, este ataque sobre la iglesia, porque también están diciendo que la iglesia cristiana, amén, es una entidad de odio. Amén. Pero también ahora están atacando diciendo, al mismo tiempo simultáneamente están atacando diciendo que la Biblia es un libro de odio, que promueve el odio. Amén. Sí, yo creo que una de las cosas que lo hacen ver de esa manera es porque sus intereses pueden estar afectados. Amén. Que eso hay que verlo de esa manera. Cuando los intereses de alguien son afectados, tiene que promover cualquier idea contraria a esa identidad que puede traer bendición. Y sobre todo sabemos quién está detrás de la cortina cuando alguien puede referirse que la Biblia es un libro que divide y es un libro de odio. Porque se quiere entrar en la idea de que todos somos de Dios y que todos tenemos derecho a practicar lo que nosotros nos venga a la cabeza y que no hay razón para prohibirle a nadie sus derechos. Pero yo creo que nosotros nunca hemos tenido derechos. Los derechos, quien los ha reflejado en nuestras vidas ha sido el mismo Dios. Amén. Porque la ley de razonamiento del bien y el mal fue el mismo Dios que lo ha permitido. Entonces, si existe el mal y el bien, quiere decir es porque hay alguien que lo examina, y el mejor libro para examinar la mala conducta de los hombres es la palabra de Dios. La palabra de Dios registra lo más mínimo de las acciones de organizaciones o hombres individuales. Lo más mínimo la Biblia lo relata. Al relatarlo es luz para el que quiere conocer la verdad. Y recuerde que al oponerse a esa realidad donde refleja la actitud de los hombres, o por qué los hombres se mueven en la tierra, cuál es la razón de moverse, la Biblia los descubre, y eso hace que ellos vean como sus planes que se vienen al piso a raíz de que hay alguien que dice que está en contra de eso porque la Biblia le ha enseñado, no porque Amén. Lo ha aprendido en una biblioteca, sino que ha sido el libro de los libros que empieza a enseñarle cómo debe vivir el hombre en la tierra, cómo deben ser sus morales, sus acciones, sus actitudes, cómo se debe dirigir al prójimo, cuál es el valor que hay que darle al ser humano. Esa es la razón del odio a la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, hermano Pedro, estamos claros que la Biblia, a ser catalogada como un libro que promueve el odio, amén, ese es un ataque no solamente en sí al libro, sino a la misma iglesia de Jesucristo. Amén. Sí. Amén. Y mire, algunos escatólogos están diciendo, hermano Pedro, que viendo estos ataques tan frontales a la iglesia cristiana verdadera, amén. No a la apóstata, amén. No a la ecuménica, y al mismo libro, amén, dice que puede estar muy cerca el arrebatamiento. Amén, no hay duda. No hay duda de que es lógico que al no tener derecho, como por ejemplo cargar una Biblia, leer una Biblia en público, o cargar una Biblia en público, porque se supone que es un libro de división, no hay duda que es un ataque directo a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, y eso da a entender que Cristo está a las puertas. ¿Por qué? Porque cuando ya el anticristo tenga su reino en la tierra, ese será uno de sus propósitos, es quitar la Biblia para que el mundo no conozca quién era Dios o quién es Dios. Esa es la razón. Amén. Y mire, que este ataque, amén, era normal en los países comunistas. Yeah. Se prohíbe la Biblia, China, Corea del Norte. Por sus políticas. Amén, por sus políticas. En los países árabes, por ejemplo, los más radicales, Arabia Saudita, Irán. Yeah. No, bueno, Irán es un país persa, pero en esos países muy radicales donde hasta se puede conminar a la pena de muerte a alguien por tener una Biblia. Pero lo terrible de esto, Pastor Pedro, es que lo estamos viendo esto de que querer hacer ver la Biblia como un grupo de odio, como un libro de odio, perdón, ya en los países occidentales. Exacto. En los países que promueven la libertad de culto, la libertad de religión. Así es. Esto es lo asombroso, que ahora esto se está viendo en los países occidentales. Un ejemplo, Canadá. Canadá emitió una ley que si usted le evangeliza a un homosexual en la calle puede ir preso. ¿Usando qué? ¿Qué palabra usted habla? La Biblia. La Biblia, claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa teoría que la Biblia es un libro ya que promueve el odio.
Por eso muchos están diciendo que ya Canadá, de antes de ser un país donde vinieron los pilgrims, porque allí eran los pilgrims, los cristianos, huyendo de Europa, ahora Canadá se ha catalogado como un país laico, pero ya Canadá no es un país laico, sino es un país ateo. Exacto. Y el ateísmo está en contra de Dios. Claro. Está en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué se debe, hermano Pedro, de que este ataque de ver la Biblia como un libro de odio lo estamos viendo ya en el occidente, en el hemisferio occidental? Pues creo con todo el conocimiento que la Biblia nos da, es que primeramente Cristo está a las puertas, Él va a levantar a su pueblo. Amén. Porque si algo que ha catalogado tanto el pueblo de Israel como la iglesia cristiana son los escritos de Dios. Amén. Y los escritos de Dios hablan de la salida de los problemas a los seres humanos. Lo que pasa es que el mundo en el que nos encontramos, ellos entienden que prohibirle a alguien que haga algo que daña al prójimo es quitarle un derecho. Pero es al contrario, por eso está el mundo como está. Porque hoy se le ha dado libertad a todo pensamiento que viene a la cabeza de los seres humanos, independientemente si le va a hacer daño al ser humano. Entonces la prohibición de la Biblia, si ellos le llaman prohibición, es a lo malo prácticamente. No hay ninguna prohibición a las buenas modales, a los derechos que verdaderamente son derechos, pero no puede haber derecho cuando afectamos al prójimo. Amén. No puede haber derecho cuando le vamos a hacer daño al que está alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, ¿qué derecho puede tener un hombre? ¿Qué derecho de expresión? Como por ejemplo de la Constitución en sí, que tiene un rifle para quitarle la vida a otro. La Biblia prohíbe la violencia. Amén. Pero si hay organizaciones que aplauden la violencia porque venden armas. Eso significa que a ellos no les interesa el daño al prójimo, a ellos lo que les interesa es llenarse los bolsillos de dinero. A ellos no les importa el dolor ajeno. Pero una madre que ha perdido a su hijo en las manos de un loco con un rifle en la mano, si le pregunta que está de acuerdo, que cierren, que se eliminen las armas, ella inmediatamente va a dar un voto de confianza, que sí. ¿Por qué? Porque ha habido un daño en su casa. Pero mientras el daño no llega a la casa, las prohibiciones pasan por alto, no les importa al ser humano. Entonces, cuando la Biblia prohíbe la violencia, porque la Biblia dice el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ese tipo de prohibiciones lo llamamos que ese libro divide. Tremendo. Pero en ningún momento el libro no divide. Quien están divididas son las mentes de los seres humanos. Amén. Pero no el libro. El libro tiene la esencia de la verdad y de la corrección al ser humano. Mire, con respecto a eso, hermano Pedro, yo quiero acotar algo. Y es que un predicador decía, las armas no matan gente, son las personas que matan gente. Pero si no hubieran armas, la gente no pudiera matar. Así es. Entonces, yo le doy 50 y 50. Exacto. O sea, ambas partes. Este país está lleno de violencia por la gente que está súper endemoniada y, amén, también por la facilidad con la cual hoy en día se compra un arma. Un AR-15, hermano Pedro. Un loco puede conseguir un AR-15, que eso es una exageración de libertad. Y alguien puede decir, no, que hay suficiente registro. Pero de nada sirve registrar a alguien como buen ciudadano. Y después se le mete el diablo. Y se le mete un demonio en la casa, agarra el rifle y mata a la gente. Pero era un buen ciudadano, sí era un buen ciudadano. Pero un mal momento que pasó en la casa, una situación adversa en la vida, un confrontamiento con determinada persona, puede provocar a ese tipo de cosas. Una masacre, una tragedia. Una masacre, aunque haya tenido una buena mentalidad al principio. Pero se le pone en las manos el peligro de destrucción prácticamente. Entonces, los hijos de Dios, los que leen la Biblia, no necesitan andar armas. Ellos saben que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y les defiende. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo creo que allí erramos con la aplicación que el mundo dice que la Biblia es un libro de división. Amén. Entonces, sí, por eso,
¿Por qué? Y esto tiene que ver las armas con esto de la Biblia. ¿Por qué? Porque están queriendo prohibir la Biblia y no prohibir algo que es más peligroso, porque la Biblia trae bendición. Cuando un pueblo se rige por la palabra de Dios, ese pueblo es próspero. Mira Israel, ¿por qué es próspero? Porque es porque es el pueblo de Dios, hay promesas de Dios, pero ellos se rigen por la Torá y todo el Antiguo Testamento. Y amén, y vemos que Israel en 75 años ha prosperado más que muchos países, que la mayoría de países en Latinoamérica, que ya llevamos cerca de 200 años de independencia. Y no hemos podido surgir. Y no hemos podido surgir. Entonces, la Biblia no es un libro de odio. Perdón que le interrumpa. ¿Cómo una organización que venga a decir que la Biblia es un libro de odio? Y la pregunta es, ¿cómo un rifle, un R-15, que extermina una familia entera, eso no, que vamos a ver qué hacemos? Pero no se hace nada porque es un business, es un negocio. Entonces, si la Biblia fuera un libro de odio y que se le va a prohibir, entonces, pues habría que prohibir el licor, habría que prohibir las armas, habría que prohibir el narcotráfico, habría que prohibir todas esas cosas que le hacen daño a la sociedad. Pero ¿por qué no hay prohibición? Siempre la gente, los países han invertido millones y millones de dólares para controlar el narcotráfico. Y no se ha podido. ¿Por qué? Porque los mismos seres humanos desenfrenados, sin el consejo de la palabra, ellos piensan que esa es la vida de ellos, consumir droga. Y ahí está envuelto el crimen, ahí está envuelto el secuestro, ahí está envuelto tantas barbaridades. Bueno, y entonces, ¿por qué no surgen leyes para detener a los narcos que hay, que agarran uno y nacen 10? Tremendo. Eso es lo que el mundo quiere. Amén. Pero las organizaciones se agarran de cosas que no tienen sentido, porque si vamos a prohibir una cosa, hay que prohibir el otro. Es que están buscando, por derechos, están buscando hacer ver la Biblia como un chivo expiatorio. Amén. Echarle la culpa a Dios. Porque querer hacer ver la Biblia a eso es echarle la culpa a Dios de los pecados, de los problemas que hay en el mundo, cuando Dios no, Dios es la solución. Amén. La palabra dice la misma palabra, que ella es columna. Amén. Que la iglesia y la palabra al mismo tiempo son columna y baluarte de la verdad. La iglesia es baluarte de ¿cuál verdad? De la palabra de Dios. La palabra de Dios que convierte el alma. La palabra de Dios que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. La palabra de Dios, que por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra, el universo, todo lo que en ellos hay. Así es que esta es una gran mentira. Amén. La Biblia no es un libro de odio. La Biblia es un libro que bendice el alma. Primero el alma y después que prospera. Orientación. Amén. Aleluya. Amén. Educación. Exactamente. La buena formación de las familias. Amén. Amén. Si volviéramos a la Biblia, no tendríamos todo esto que estamos viendo. Amén. En el mundo. Un predicador decía, entonces, hombre del Señor, que la NASA ha podido explorar los cielos, invertir millones y millones de dólares para explorar los planetas, pero la NASA no ha podido arreglar el problema de un matrimonio. Y la Biblia sí arregla el problema de un matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No estamos en contra de los grandes descubrimientos, porque nos ha favorecido, pero hay cosas que no las puede hacer el hombre con los inventos que tiene la tierra. Hay cosas que solo se arreglan con la palabra de Dios. Y es por ejemplo, un hogar en conflicto solo lo puede arreglar Dios. Amén. A través de su palabra. Por eso mismo dice la misma palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Así es que, hermanos y amigos que nos están viendo, amén, la Biblia no es un libro de odio, la Biblia es un libro de bendición, la palabra de Dios, amén, que es el todo del hombre, que es, amén, aleluya, la voz de Dios que alimenta al hombre y que cambia al hombre y lo transforma en una nueva criatura. Así es que a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, amén, este ha sido nuestra corta reflexión hoy en tu programa Temas de Impacto Espiritual. Por favor, pícale ahí, seguir a la campanita, amén, aleluya, suscribirse aquí en YouTube. Nuestra meta es de aquí en enero pasar del 1000 seguidores en esta plataforma de YouTube. Así es que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Pedro, amén, por aportar, amén, en este tema de hoy. Amén. Así es que
Cristo está a las puertas y Dios te bendiga. Dios le bendiga.